Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal virtual. En este video voy a resolver un ejercicio de derivadas parciales. Bueno, y antes de comenzar a resolver este ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo. Bien, y este ejercicio dice lo siguiente. La ecuación de calor, esta que tenemos aquí, es una de las ecuaciones más importantes en física, y aquí nos están indicando que C es una constante. Y lo que nos piden es demostrar que la función U dada por esta expresión satisface esta ecuación de calor. ¿Pero qué es lo que significa que esta función satisfaga la ecuación de calor? Pues esto lo que nos quiere decir es que por un lado voy a calcular la segunda derivada parcial de U con respecto de X y ese resultado lo voy a multiplicar por esta constante que es C. Y si esto nos da igual a la derivada parcial de U con respecto de T, significa que la función U satisface la ecuación de calor. Bueno, entonces voy a comenzar calculando esta segunda derivada parcial. Y esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de X de mi función. Y ya que calculemos esta derivada, voy a calcular ahora la derivada parcial con respecto de X. Entonces comenzamos calculando la derivada parcial que se encuentra dentro del corchete. Y tenemos que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de X. Y aquí pues estamos derivando parcialmente con respecto de X. ¿Sí? Y esto significa que la otra variable que es T la vamos a considerar como una constante. Entonces aquí pues voy a volver a escribir T a la menos 1/2 y únicamente tengo que derivar esta exponencial ya que aquí se encuentra la variable X. Y para eso pues vamos a aplicar la siguiente fórmula de derivación. Y esta nos dice que la derivada con respecto de X de E a la V es igual a E a la V y esto va a multiplicar a la derivada de V con respecto de X. Entonces si comparamos esto con lo que tenemos aquí, observamos que toda esta parte va a ser igual a V. Y así tenemos que la derivada parcial de E a la V con respecto de X pues va a ser igual a E a la V. Y esto pues va a multiplicar a la derivada de V. Y en este caso, pues esto va a multiplicar a la derivada parcial con respecto de X de esta expresión. Bien, seguimos y tenemos derivada parcial respecto de X de T a la menos 1/2 que multiplica a E a la menos X al cuadrado sobre 4C por T. Y pues nos hace falta calcular esta derivada. Y pues es la derivada parcial con respecto de X. Y esto lo que significa es que únicamente vamos a derivar esta X al cuadrado que se encuentra en el numerador de esta fracción. Entonces tenemos la derivada de X al cuadrado con respecto de X pues es igual a 2X. Y esto que tenemos nos queda igual a menos 2X sobre este mismo denominador. Y seguimos. Si observan, aquí es la derivada con respecto de X, pero aquí yo le puse T, voy a corregir esto. Seguimos y tenemos derivada parcial respecto de X, y en esta parte pues voy a simplificar. Primero, menos 2X entre 4C por T, pues es igual a menos X sobre 2 veces C por T. Y por otro lado tenemos T a la menos 1/2 que multiplica a esta exponencial y a lo que está dentro del paréntesis. Entonces esto también lo voy a simplificar en este lado, pero lo único que voy a hacer es multiplicar T a la menos 1/2 por el paréntesis. Y así pues vamos a tener T a la menos 1/2 que multiplica a esto que tenemos aquí, que es igual a menos X entre 2C. Pero esta T que se encuentra en el denominador lo puedo escribir de la siguiente manera utilizando leyes de los exponentes. Pues esto va a ser lo mismo que T a la menos 1/2 que multiplica a menos X sobre 2C y esto multiplica a T a la menos 1.
Y con esto, al realizar esta operación, obtenemos que esto va a ser igual a menos x que multiplica a t a la menos 1 medio y que multiplica a t a la menos 1. Y esto va a ser igual a menos x y t a la menos 1 medio por t a la menos 1 es igual a t a la menos 3 medios. Pues menos 1 medio menos 1 es igual a menos 3 medios. Y todo esto dividido sobre 2c. Entonces, esto lo vamos a escribir y lo vamos a reemplazar por t a la menos 1 medio multiplicado por el paréntesis. Entonces tenemos aquí derivada parcial con respecto de x de menos x por t a la menos 3 medios sobre 2c. Y esto va a multiplicar a esta exponencial. Ahora, ya que tenemos esto, pues voy a realizar esta derivada, que es la derivada parcial con respecto de x. Y esto significa, pues, que la otra variable que es t va a permanecer constante. Y así, pues tenemos lo siguiente, que menos por t a la menos 3 medio entre 2c lo podemos sacar de la derivada. Esto por propiedades. Y así tenemos que esto va a ser igual a menos t a la menos 3 medios sobre 2c, que multiplica a la derivada parcial con respecto de x por la exponencial. Seguimos y esta fracción la voy a volver a escribir. Y para calcular esta derivada, como tenemos una multiplicación de x por esta exponencial, pues voy a aplicar la regla de derivación de un producto. Y esta lo que nos dice es que la derivada de u por v con respecto de x es igual a u que multiplica a la derivada de v, más v que multiplica a la derivada de u. Entonces, si comparamos esta fórmula con lo que tenemos aquí, observamos que x va a ser igual a u y la exponencial va a ser igual a v. Y con esto tenemos que esta derivada va a ser igual a u por la derivada de v, es decir, x que multiplica a la derivada parcial con respecto de x de e a la menos x al cuadrado sobre 4c por t, más v, es decir, la exponencial que multiplica a la derivada de u, y en este caso pues va a multiplicar a la derivada parcial de x con respecto de x. Continuamos y tenemos esta primera fracción, la voy a volver a escribir, y esto va a multiplicar a x, y esta x pues multiplica a esta derivada. Y si recuerdan, esta derivada ya la calculé, que es esta que tenemos aquí sin considerar t a la menos 1 medio. Entonces esta parte pues la tenemos aquí, que esto nos dio igual a esto que encerré en azul, es decir, la derivada parcial con respecto de x de esta exponencial, que es exactamente esto mismo que tenemos aquí, es igual a esta expresión. Y aquí pues nos quedó derivar esto que tenemos entre paréntesis con respecto de x, y al realizar esto obtuvimos que pues esta derivada es igual a esto que encerré finalmente en color azul, es decir, la exponencial por esta expresión. Y simplemente esto lo voy a escribir multiplicando a esta x. Bien, más la exponencial que multiplica a esta derivada, y pues la derivada de x con respecto de x es igual a 1, y 1 multiplicado por la exponencial pues me da igual a la exponencial, es decir, este solo término. Bueno, pues ya nada más aquí queda simplificar, y tenemos que esto va a ser igual a esta misma fracción, y que multiplica a todo lo que está dentro de este corchete. Pero si observamos, lo que se encuentra dentro del corchete tiene como factor común a la exponencial. Entonces, por lo tanto, esta cantidad la voy a factorizar.
Y escribo que esto va a multiplicar a e a la menos x al cuadrado sobre 4c por t. Y a su vez todo esto va a multiplicar a lo siguiente. Como aquí ya quité esta exponencial, pues voy a multiplicar x por esta fracción. Y esta x únicamente multiplica al numerador. Y así nos queda x por menos 2x es igual a menos 2x al cuadrado sobre el mismo denominador. Y en esta parte todavía podemos simplificar esta fracción, pues el numerador y el denominador son múltiplos de 2 y podemos dividir ambos entre 2. Y así nos queda 2x al cuadrado entre 2 es igual a x al cuadrado. Y en el denominador 4c por t entre 2 nos queda igual a 2c por t. Más 1. Ya que al multiplicar la exponencial por 1 me da este otro término. Bien, y pues esta expresión que hemos obtenido ya es la segunda derivada parcial de u con respecto de x. Y este resultado lo voy a escribir aquí. Bien, entonces ya tenemos esta derivada. Ahora voy a calcular la derivada parcial de u con respecto de t. Y aquí tenemos nuestra derivada, que es la derivada parcial con respecto de t. Y esto significa que la otra variable que es x la vamos a considerar como una constante. Y si observamos en esta expresión que queremos derivar, la variable t se encuentra en esta parte multiplicando a la exponencial, pero justamente en el exponente de la exponencial también aparece esta misma variable. Entonces, como estas dos cantidades se están multiplicando, pues voy a aplicar la regla de derivación de un producto. Y esto lo que nos dice es que la derivada de u por v con respecto de t es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, al comparar esta fórmula con lo que tenemos aquí, observamos que t a la menos 1/2 va a ser igual a u y la exponencial va a ser igual a v. Y así tenemos que esto va a ser igual a u que multiplica a la derivada de v. Es decir, t a la menos 1/2 que multiplica a la derivada parcial con respecto de t de esta exponencial. Más v que multiplica a la derivada de u. Es decir, e a la menos x al cuadrado entre 4c por t que multiplica a la derivada parcial con respecto de t a la menos 1/2. Seguimos y tenemos t a la menos 1/2 que multiplica a esta derivada. Y para esta derivada vamos a aplicar la siguiente fórmula. Y esta nos dice que la derivada de e a la v con respecto de t es igual a e a la v que multiplica a la derivada de v. Entonces, si comparamos esta fórmula con lo que tenemos aquí, observamos que esto es igual a v. Y con esto tenemos que esta derivada va a ser igual a e a la v, es decir, e a la menos x al cuadrado sobre 4c por t. Y esto va a multiplicar a la derivada de v, es decir, va a multiplicar a la derivada parcial con respecto de t de menos x al cuadrado sobre 4c por t más la exponencial que multiplica a esta derivada. Y para esta derivada vamos a aplicar la siguiente fórmula, que nos dice la derivada de t a la n con respecto de t es igual al exponente n que multiplica a t con exponente n menos 1. Y si comparamos esta fórmula con lo que tenemos aquí, observamos que en este caso n va a ser igual a menos 1/2. Entonces, esta derivada va a ser igual a n, es decir, menos 1/2, que multiplica a t con exponente n menos 1, es decir, con exponente
menos 1 medio, menos 1. Pero menos 1 medio menos 1 es igual a menos 3 medios. Seguimos y tenemos que esto va a ser igual a t a la menos 1 medio por esta exponencial y que multiplica a esta derivada. Y esta derivada la voy a realizar en esta parte. Y pues esto va a ser igual. Para calcular esta derivada lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a aplicar leyes de los exponentes. Y como la variable t aparece en el denominador de esta fracción, esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Primero escribo que esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de t. Y aquí esta variable que es t la voy a escribir en el numerador. Es decir, esto me va a quedar igual a menos x al cuadrado que multiplica a t a la menos 1 y esto dividido entre 4c. Y ahora sí, como estoy derivando con respecto de t, significa que la otra variable que es x la vamos a considerar una constante. Entonces aquí lo único que necesitamos derivar es t a la menos 1. Y la derivada de t a la menos 1 pues es lo siguiente. Esto es igual a menos x al cuadrado sobre 4c. Y para derivar esto, pues recuerden que el exponente baja multiplicando. Es decir, vamos a tener menos 1. Y después esto va a multiplicar a la misma variable que es t, pero con el mismo exponente y le restamos 1. Es decir, nos va a quedar menos 1, que es igual a menos 2. Y aquí pues podemos simplificar directamente, pues nos queda menos x al cuadrado por menos 1 por t a la menos 2 es igual a x al cuadrado por t a la menos 2. Y por lo tanto esta derivada que tenemos aquí pues es igual a x al cuadrado por t a la menos 2 sobre 4. Y la escribo multiplicando a todo esto. Más este otro término. Y de una vez simplifico. Tenemos más esta exponencial por menos 1 medio de t a la menos 3 medios nos queda igual a menos 1 medio que multiplica a t a la menos 3 medios y que multiplica a la exponencial. Bien, y esto ya no lo vamos a necesitar. Bien, y ahora simplificamos. Si observamos en esta parte, lo que puedo realizar es lo siguiente. Yo aquí tengo t a la menos 1 medio que multiplica a t a la menos 2. Y esto lo voy a reescribir de la siguiente manera. Voy a escribir, esto lo voy a hacer en esta parte. Tenemos t a la menos 1 medio que multiplica a t a la menos 2. Y esto, pues es lo mismo que tener t a la menos 1 medio que multiplica a t a la menos 1 y también que multiplica a t a la menos 1. Pues t a la menos 1 por t a la menos 1 es igual a t a la menos 2. Y pues únicamente multiplico t a la menos 1 medio por t a la menos 1 que nos da igual a t a la menos 3 medios. Y esto multiplica a t a la menos 1. Pero ¿por qué hice esto? ¿O esto para qué me va a servir? Pues si observamos en este otro término nos aparece t a la menos 3 medios. Y al escribir así esta parte, es decir, esto que tenemos aquí, pues vamos a tener este factor como común. Y así vamos a poder factorizar este término. Entonces, esto de aquí nos queda escrito de la siguiente manera. Que esto va a ser igual. Y aquí, t a la menos 1 medio por t a la menos 2 lo voy a escribir así. Es decir, t a la menos 3 medios que multiplica a x al cuadrado por t a la menos 1 sobre 4c. Y a su vez todo esto va a multiplicar a esta exponencial. Menos 1 medio de t a la menos 3 medios que multiplica a la exponencial. Bien, y ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer a continuación es factorizar. Y el término que voy a factorizar es el siguiente. Es este que tenemos aquí con todo y su signo. Y así pues voy a escribir que esto va a ser igual a menos 1 medio que multiplica a t a la menos 3 medios y que multiplica a la exponencial. Y enseguida abrimos un corchete. Y en este corchete vamos a escribir dos términos. El primero de ellos es el siguiente.
Como aquí factorizamos un signo negativo y como este es positivo, pues significa que aquí esta cantidad va a ser negativa, ya que al multiplicar menos por menos nos va a dar más, que es el signo de este primer término. Y después, si observamos, pues ya factoricé t a la menos 3 medios y la exponencial. Por lo tanto, pues estos de aquí ya no van a aparecer y lo único que me queda es x al cuadrado por t a la menos 1. Y también, si observan, he factorizado un medio. Entonces, en esta parte de aquí, que es el denominador, lo que me queda es lo siguiente. Me queda 2 veces c, ya que al multiplicar un medio por esta cantidad, pues este 2 que está en el denominador multiplica a este denominador. Y nos queda 2 por 2c es igual a 4c, que es esto que tenemos aquí. Y luego escribimos más 1, ya que al multiplicar este factor que tenemos aquí por 1 nos da este otro término. Y cerramos el corchete. Y voy a continuar simplificando un poco más. Y así tenemos que esto va a ser igual. Menos 1 medio por t a la menos 3 medios, pues lo puedo escribir como menos t a la menos 3 medios sobre 2. Y esto que multiplica a la exponencial. Y a su vez, pues esto va a multiplicar a todo este corchete. Y para este primer término, como aquí nos aparece t a la menos 1, esta variable la puedo escribir en el denominador utilizando leyes de los exponentes. Y así esto me queda igual a menos x al cuadrado sobre 2c por t más 1. Y por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí ya es la derivada parcial de u con respecto de t. Bueno amigos, ya que hemos terminado de calcular estas dos derivadas, pues vamos a ver si efectivamente esto que tenemos en el lado izquierdo de la igualdad es igual a lo que aparece en el lado derecho. Y tenemos en el lado izquierdo de esta igualdad c que multiplica a la segunda derivada de u con respecto de x. Y pues esto va a ser igual a esta constante que es c. Y esto va a multiplicar a su vez a esta segunda derivada, que es esta expresión que hemos obtenido. Ahora, si observamos aquí, tenemos que multiplicar esta constante por todo esto que aparece dentro de las llaves. Pero también, si observamos, tenemos a la constante c en esta parte de esta fracción, es decir, en el denominador. Y por lo tanto, al realizar esta multiplicación, pues esta cantidad se va a simplificar. Y así nos queda que esto, pues va a ser igual a menos t a la menos 3 medios sobre 2 que multiplica a la exponencial. Y que multiplica a este corchete. Y por otro lado, pues tenemos la derivada parcial de u con respecto de t, que es esta. Y si observamos amigos, esta expresión que tenemos en color azul es exactamente igual a esta otra que está en color negro. Y pues eso significa que c multiplicado por la segunda derivada parcial de u con respecto de x al cuadrado, pues es igual a la derivada parcial de u con respecto de t. Y esto lo que significa es que la función u, que está dada por esta expresión, satisface esta ecuación de calor. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les sirva mucho y ya saben que cualquier duda o comentario nos pueden escribir. Bueno, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y también, si no se han suscrito a nuestro canal, lo pueden realizar dando clic en el botón rojo. Además, si ustedes quieren saber cuando subimos un nuevo video, pueden activar la campanita de las notificaciones. Bien, y me despido. Yo soy Humberto, esto es Bitual y nos vemos en la próxima.